Tendremos a bien en breves instantes de conversar con el doctor Wilson Gómez. Casualmente mi tocayo, de Wilson a Wilson será la conversación, expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y actual presidente del Instituto Duartiano. Con él le estaremos hablando sobre otros tópicos de la relación dominico-haitiana, qué está pasando en estos momentos, y así también hablaremos de esta importante marcha que estaremos en la calle de Santiago en el día de mañana. Es una importante actividad donde pues se va a afirmar la fe patriótica, el optimismo que tenemos a la nación dominicana y sobre todo esa respuesta que como ciudadanos estamos dispuestos a dar cada vez que nosotros veamos nuestra patria con el más mínimo peligro. Debemos dar una respuesta contundente de que aquí habemos hombres y mujeres que estamos dispuestos a honrar el compromiso de Duarte, Sánchez y Mella, que como legado nos dejó una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Habemos hombres y mujeres que estamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo Gregorio Luperón si aparece en este país un Pedro Santana o si aparecen en este país las botas extranjeras queriendo imponer sus caprichos. República Dominicana es un país libre, soberano e independiente. Bien, vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a Las Cosas Como Son al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, que nos acompaña la noche de hoy. Buenas noches, doctor. Ustedes en Las Cosas Como Son, como siempre será un honor compartir con ustedes y particularmente con mi querido tocayo integral, ¿verdad? Porque no es asunto de nombre, es de también apellido. Nombre y apellido al mismo tiempo, eso es un orgullo que yo llevo, una estampa, igual, un sello. Eso es recíproco, eso es recíproco. Doctor, hablemos del Instituto Duartiano, del que usted es presidente, como ya hemos dicho, hablemos de sus orígenes y de su filosofía. Hagamos un pequeño bosquejo. Perfecto. Bueno, el Instituto Duartiano es una entidad de carácter oficial, aunque autónomo, tiene su propia ley que le gobierna y eso determina que sea una entidad con absoluta libertad, aunque por supuesto cuenta siempre con la supervigilancia y control de la autoridad oficial. Nosotros tenemos el privilegio de que en la propia institución tenemos ahí la presencia permanente de una auditora interna de la Contraloría General de la República, lo que permite el cumplimiento estricto de todas las disposiciones que tienen que ver con la cuestión de contratación, de compras, de manejos en los términos administrativos. Bueno, y esa entidad, el Instituto Duartiano, se creó en 1964. Se instituyó en principio como una organización suscrita a la Ley General de Entidades sin fines de lucro, que era la vieja Ley 520. Y finalmente, lo que fue en el año 1967, hubo un decreto del presidente de la época que oficializó la entidad, aunque no contaba con los apoyos del Estado en términos de lo material. Fue en el año 2001 que se consiguió la ley 12701, que es la que le da cuerpo como institución de derecho público interno, y que faculta en los términos más categóricos, ya de hecho eso estaba consignado en el decreto de 1967, que tiene la obligación de difundir la obra, la vida y el ejemplo del padre fundador de la República, de los trinitarios, de los próceres restauradores y de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia pues han hecho
aportes de relevancia y, por supuesto, destacar los capítulos históricos más importantes. Pero al mismo tiempo también tiene el Instituto la facultad de administrar lo concerniente al nombre del patricio, de Juan Pablo Duarte y Díez. De ahí que cualquier obra escultórica, fotográfica, ¿verdad?, sobre la base de su única fotografía originaria, o retrato sobre el padre de la patria, tiene que ser objeto de aprobación. Lo mismo pasa con las monedas, con el papel moneda, ¿verdad? Bueno, con todo lo que tiene que ver con Duarte, nos corresponde a nosotros en la institución hacer la valoración para procurar que la fisonomía del padre de la patria se revele en la creación, en la obra que hacen esos artistas. De todas maneras, siempre se respeta la libertad creadora del pintor, ¿verdad?, del escultor, etcétera. De modo y manera que cuanto se procura es que los rasgos fisonómicos de Duarte se revelen en la obra que se plasma. De esta manera mantenemos la uniformidad en lo que es esa expresión material, física, del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. Que casualmente la única foto que se conserva es una sola foto original la que se conserva, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, y sí, es una foto que se tomó ya Duarte en Venezuela, ya viejo, en el exilio, ya un poco mayor, ¿verdad? Sí. Pero duda, Duarte, sí. en algo, y lo digo quizás como parte de la institución y puedo asumirlo como mea culpa, que no hemos sabido promocionar al Duarte joven que nos liberó, para que el joven se vea reflejado en esa figura. Se presenta un Duarte mayor, ya según la foto que se conserva, pero el espíritu del Duarte joven, que a los 31 años de edad liberó nuestro país del yugo haitiano, no se ha hecho esa promoción del Duarte joven. Efectivamente, por muchos años se hizo una proyección errónea porque se presentaba a Duarte tomando en cuenta esos rasgos de esa fotografía que, como usted bien aprecia, es una fotografía de 1873, 3 años antes de la muerte del padre de la patria. Estaba muy enfermo, él mismo no quería hacerse esa fotografía, pero su hermana Rosa, que era visionaria, una mujer extraordinaria con un acierto y un criterio de lo que es la historia, ¿verdad?, pues ella lo convenció y le dijo que las generaciones futuras de la República Dominicana no le perdonarían que él no permitiera que ellos vieran la figura de él aún en esas circunstancias. Y efectivamente, a partir de esa imagen, de esa fotografía tomada por Próspero Rey, que era un fotógrafo venezolano de ascendencia española, ¿verdad?, tomada, por supuesto, allí en Caracas. Y entonces esa fotografía ha servido de base muchas veces para recrear una fotografía de un Duarte más joven, vigoroso. Y de hecho, cuando esa fotografía llegó a nuestro país, en realidad a los dominicanos no le agradó mucho. No vieron ahí al Duarte que conocieron y que trataron y que hizo toda esa historia y todo ese esfuerzo patriótico. De ahí es que vienen entonces una serie de retratos, ¿verdad?, que se van en el tiempo asumiendo hasta que llega el trabajo de Abelardo Rodríguez Urdaneta, que nos presenta ya a un Duarte que, aunque naturalmente con cierta madurez, pero todavía con expresiones de juventud y una mirada bastante categórica, expresiva. Bueno, pues ese retrato fue el que el Instituto Duartiano asumió y oficializó. Excelente. Hablemos de esto. Esta institución, el Instituto Duartiano, se ha mantenido siempre vigilante a esta soberanía nacional, no solo a la promoción de las figuras de nuestros patricios y de nuestros próceres, sino también a nuestra soberanía nacional. La Constitución de la República
les da garantía a la República Dominicana de esa soberanía? Mire, la Constitución de 2010, que es en esencia la que tenemos, dio una muestra, ¿verdad?, de preocupación y cierta sensibilidad con respecto a la cuestión patriótica, por muchas razones. La primera es que consignó un preámbulo que las otras manifestaciones constitucionales, 39 expresiones constitucionales y versiones constitucionales, no tenían un preámbulo. Esta tiene un preámbulo que comienza y destaca el pensamiento, la acción, el rol de los padres fundadores. Y eso es importante. Lo otro es que en lo que concierne a la definición de soberanía en la Constitución de la República, es un asunto bastante categórico, contundente. Inclusive el Tribunal Constitucional se apoyó mucho en ese importante artículo de la Constitución de la República que expresa la necesidad de que los dominicanos no admitan bajo ninguna circunstancia, ni de manera directa ni indirecta, que extranjeros se inmiscuyan en las cuestiones propias de la República Dominicana. Y además establece que el principio de autodeterminación es un principio irrenunciable de la política exterior de la República Dominicana, que por tanto, en consecuencia, ni podemos admitir una intromisión grosera en los asuntos internos de otros países, ni ser partícipe, tampoco admitir que con respecto a la República Dominicana haya intervención, como he dicho, directa o indirecta, en los asuntos internos. Esa manifestación categórica se parece mucho a la definición duartiana del proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte, que en más de un precepto en ese proyecto de constitución Duarte vierte su manifestación categórica de defensa a ultranza de la soberanía dominicana. Y asimismo advierte que no se puede, bajo ninguna circunstancia, permitirle a nadie foráneo que se inmiscuya o determine por los dominicanos. Asimismo, esa Constitución también enfatizó cuestiones muy propias en relación con los símbolos y emblemas nacionales, es decir, que fue bastante contundente, todavía más. En el artículo 10, la Constitución establece la necesidad, y hace una reserva de ley, de que se preserve y se privilegie la titularidad de las tierras situadas en una franja que tiene que determinar, es una tarea pendiente del Congreso, mediante ley, determinar la extensión superficial de la franja fronteriza en la que se habrá de privilegiar a dominicanos y dominicanas en lo que respecta a la titularidad de la tierra. Es decir, ¿verdad?, que esa Constitución es bastante protectora de la soberanía y del interés nacional. También manda en ese artículo 10 a que se preserve, ¿verdad?, lo concerniente a la frontera, que se privilegie la frontera nacional y que se creen maneras y vías de fomento del desarrollo económico, social, cultural, y manda inclusive a que haya en frontera programas especiales que garanticen la dominicanidad. Eso se vincula al artículo 63, numeral 13 del texto supremo,
Y nos vamos a encontrar que ahí se establece la obligatoriedad, ¿verdad?, de enseñar la Constitución en las escuelas y colegios privados, escuelas públicas y colegios privados, los emblemas nacionales, la propia Constitución de la República, todo lo que propenda a la formación integral de la persona, como la incorporación de la materia moral y cívica o educación ciudadana, pero no como hace el Ministerio de Educación, de que como eje transversal, sino como una materia, porque lo que procura el constituyente es que el dominicano reciba lecciones tan formales como a fondo para garantizar la formación de un ciudadano que cuando va al conjunto, ¿verdad?, se conviertan en una ciudadanía responsable, ejercida por personas bien formadas, con sentido de responsabilidad, comprometida con su país. Eso lo procura el constituyente y la Constitución. Ahora, el problema está en lo siguiente: las personas que son responsables, los funcionarios que son responsables de hacer cumplir y hacer valer esos preceptos, porque la Constitución está ahí. El Tribunal Constitucional ha sido muy activo en la defensa de esos intereses todas las veces que le ha tocado conocer. Conoció respecto del himno nacional y dijo que el himno nacional definitivamente es invariable. Cuando alguien sometió un recurso o una acción directa de inconstitucionalidad, porque el himno nacional habla de quisqueyanos y no de dominicanos, el tribunal justificó precisamente que el quisqueyano es una expresión representativa y genuina, y que se encuentra en la simiente mismo del nacimiento de la República Dominicana y del dominicano, y que ese es un nombre social y que representa la dominicanidad, y que el mismo Duarte en poesía habla de quisqueyanos y de Quisqueya, y que es un nombre de una connotación fuerte en términos de la autenticidad, ¿verdad?, de lo genuino. Y por eso es que durante toda la Guerra de Abril y la intervención norteamericana, por las paredes del país aparecían consignas donde se plasmaba y se decía: fuera yanqui de Quisqueya, sí, como una manera de decir: el criollo, el nativo, dice que salga de su tierra. Nunca dijo fuera yanqui de República Dominicana, sino fuera yanqui de Quisqueya, porque es una expresión que nos identifica y que es muy categórica. Por eso entonces afianzó el himno nacional el Tribunal Constitucional, pero a partir, por supuesto, de los preceptos constitucionales. Si tenemos una Constitución tan robusta y tan garantista, ¿por qué son tan vulnerables las leyes que tienen que ver con la inmigración en la República Dominicana? Exacto, ahí vamos a caer en lo que estamos diciendo. Las leyes son buenas. Yo recuerdo una expresión que en las aulas supo sembrar muy bien el distinguido y honorable magistrado, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que tiene la carrera más brillante en la administración de justicia, el doctor Manuel Vélez Chupani, sí, que nos decía en las aulas, en términos muy categóricos, que en la República Dominicana no podría haber jamás buena administración de justicia, por excelente que sean las leyes, si no se cuenta con un material humano de primerísima calidad. Vamos a encontrar lo mismo, y eso es aplicable a los funcionarios. Si el funcionario es responsable, si tiene sentido de compromiso con su país, si le duele su país, si se identifica plenamente con el interés supremo de la nación, va a aplicar la ley en los términos categóricos en que está concebida. Y nosotros sabemos que los romanos, desde hace tantos y tantos años, proclamaron dura lex lex, ¿verdad? Dure la ley, pero es ley. A la ley hay que aplicarla independientemente de que nos guste o no nos guste. Las leyes son para aplicarse. Es más,
Para nosotros asumir que somos un Estado de derecho, tenemos que necesariamente comprobar que efectivamente en el país las leyes son aplicadas y cumplidas, porque eso es lo que caracteriza el Estado de Derecho. Por un lado, que se cumple la ley, y por otro lado, que se acata la decisión de la autoridad legítima. Donde eso no ocurre, no hay todavía la consolidación del Estado de Derecho. Nosotros tenemos una aspiración dentro de la Constitución de la República, precisamente, que establece el Estado social y democrático de derecho, todavía más avanzada esa figura que el Estado de Derecho simple, pero nosotros no hemos cumplido todavía con el Estado de Derecho, o sea, que se cumpla la ley. Y si se aplica la ley, tendríamos mucho más éxito y más seguridad, y el país caminaría mejor. Aquí yo creo que hay dos debilidades desde el palco de la ignorancia, como siempre digo. Una es una ley que tenga que ver con la negligencia, que penalice la negligencia en todos los estratos. Y la otra es una ley de alta traición a la patria. Sí, mire, volvemos a lo mismo. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de, por vía de amparo, vencer la resistencia del funcionario que no cumple con lo que pone a su cargo la ley, ¿verdad? Ya es asunto de que el ciudadano haga valer ese derecho, interponiendo una acción, ¿verdad?, de amparo por ante la jurisdicción administrativa y eventualmente, si no se satisface su deseo en esa jurisdicción, entonces recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión que, en cierto modo, no acoge la tesis que se sustenta. Y pero ¿cómo aplicamos esto? Excúseme, doctor. ¿Cómo aplicaríamos esto, por ejemplo, a la franja que le corresponde a un comandante en la frontera? Bueno, el asunto es que eso es ya una cuestión del funcionario y de quienes tienen a cargo la responsabilidad de la supervigilancia, porque para los militares hay todo un protocolo y hay todo un código de ética. Esa ley de las Fuerzas Armadas, esa es una ley que tiene un contenido ético también, y eso es aplicable. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que es complejo por el hecho de que no se cumplen las disposiciones y no se asumen con el sentido de responsabilidad, ¿verdad?, los compromisos que se contraen cuando se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Porque todo funcionario público tiene la obligación de juramentación. Y cuando jura, cuando hace ese juramento, se compromete a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si no lo hace, le falta su juramento. Y el que le falta su juramento tiene sanciones. Ahora hay que aplicarlas. El problema de frontera sigue siendo complicado por lo siguiente. Lo primero es que el Estado Dominicano no ha sido suficientemente justo al momento de otorgarle el tratamiento que corresponde a un soldado que está defendiendo la patria en esa línea, en la línea fronteriza. Ellos reciben un pago magro, un salario muy por debajo de sus exigencias. Tienen su familia fuera de la zona. Usted ve que penosamente tienen que estar esperando a la salida de las carreteras y de las autopistas del país para ver quién se digna a llevarlos gratuitamente, a trasladarlo de un lugar a otro, muchas veces exponiéndose porque gente que puede estar en malos pasos puede comprometerlo y subirlo ahí detrás de un vehículo, y entonces ese vehículo puede llevar una sustancia prohibida, una mercancía contrabandeada, cuestiones impropias. Bueno, es que
no se ha dignificado al soldado y se lleva a la gente en precariedad y ellos no ven el ejemplo, tú te das cuenta. Y finalmente terminan sobornados. Y ahí es que viene el problema fundamental del paso de haitianos por todas esas vías que están supuestamente súper vigiladas y sin embargo logran eludir, ¿verdad?, el paso. Nosotros hemos tenido información de que comúnmente autobuses que son de haitianos se pasan fácilmente, más fácil que los autobuses que conducen dominicanos en la línea fronteriza. Eso durante mucho tiempo. Por supuesto, ahora hay en el momento, por las circunstancias que confrontamos, porque estamos en una situación ya de casi legítima defensa del país, y entonces se han apretado las cosas, pero ha habido mucha tendencia a la vulnerabilidad, y eso se ha creado porque yo le voy a decir a usted cuál es la infraestructura que se ha levantado en la zona fronteriza para que el soldado dominicano esté en condiciones de dignidad, en condiciones de sentir orgullo de ser un servidor de la patria, de que es una persona que está dotada de una autoridad especial para ejercerla en las mejores condiciones. Eso no se ha hecho. Y entonces cuando se llevan muchos militares a la zona fronteriza, no tienen donde ellos resolver sus problemas cotidianos, sus situaciones humanas. Entonces, eso no son climas propicios para que se haga un rol como que está llamado a jugar un centinela de la frontera, como tituló Balaguer el libro relativo a Antonio Duvergé. Hablando ya de aquí, de República Dominicana internamente, ya salimos un poquito de la frontera y nos vamos a una parte que tiene la Constitución de la República y es del libro de la extranjería. Perfecto. Mire, ese libro en el momento representó una salida frente a una tendencia señalada de dotar de actas dominicanas a hijos de ilegales y de indocumentados que estaban aquí en el territorio nacional. Pareció en el momento la medicina adecuada y realmente lo fue. Pero había que pasar a actitudes, a decisiones y a reglamentaciones distintas. Salvada la situación que se generaba como consecuencia de eso, porque yo voy a decir una cosa, no es de ahora que los haitianos aquí se les puso el nombre y se les dio el apellido que ellos quisieron, y que los oficiales del Estado Civil, dado el hecho de que no eran profesionales del derecho, no entendían las categorías jurídicas, tampoco había rigurosidad de supervisión, porque hay que reconocer una cosa. Yo siempre he dicho que nosotros hemos sido injustos con algunas personas. El caso de Roberto Rosario, que dignificó bastante, y usted lo sabe, porque usted sabe lo que era la oficialía del Estado Civil, circunscripciones San Francisco de Macorís, por ejemplo, y lo que es hoy esa dependencia. Dolores Fernández, ¿verdad?, hizo muy buen trabajo, que ahora es jueza de la Junta Central Electoral. Exactamente. Ese equipo hizo un gran trabajo, un extraordinario, y las edificaciones dignificaron, porque se dignificó la Junta Central, porque estaban en lugares alquilados en las peores condiciones, con las mayores pobrezas. En tanto los oficiales de Estado Civil estaban bien, porque recibían todos los recursos que se llevaban a esas oficinas. Las oficinas como tales tenían todo tipo de precariedad. Sin embargo, hoy son oficinas ya un poco acabadas. Bueno, pues esas oficialías como funcionaban antes no garantizaban, y no había un registro civil, no había un registro civil fuerte, organizado, con determinado grado de credibilidad. Y eso se ha logrado gradualmente y se fortaleció bastante a partir de la sentencia 168-13,
que mandó y le dio un plazo a la Junta para que hiciera lo que correspondía en lo que respecta a la nacionalidad dominicana y a qué es lo que se libra ahí en ese registro civil. Se libra la soberanía, se libra la nacionalidad dominicana en ese registro civil. Y ahora con este asunto del libro de extranjería, en cierto modo ha desbordado el propósito originario que se tuvo con las declaraciones puras y simples de gente que estaba aquí y que estaba en condiciones de ilegalidad o indocumentados. Porque ahora hay una nueva versión de esta cuestión, que es la presencia masiva de parturientas que vienen directamente de Haití a parir al país. De manera que hay un verdadero tour y el país se ha convertido en un paritorio de esas mujeres que vienen desde Haití hacia la República Dominicana, paren, y entonces se asienta eso en un libro de extranjería. Que en todo caso, el Estado, el gobierno nacional, ha debido impedir esa cuestión. Lo primero es estableciendo precios, ¿verdad?, en los hospitales públicos para hacer la labor de los partos. Porque eso hasta ha quebrado las estadísticas dominicanas. Esas estadísticas dominicanas no reflejan la situación dominicana. No. Toda vez que la tasa de mortalidad infantil es alta, porque esas mujeres vienen no tratadas, en condiciones precarias, resisten inclusive los partos. Ellas impiden el parto normal. Y al dilatar el parto normal se ven precisados los equipos médicos a practicar la cesárea, que aumenta el costo y que eso recae, repercute y se expresa en el presupuesto, en lo que es el presupuesto general de la nación, sí, sí, y aumenta considerablemente el costo y lo que eso significa como carga económica para la República Dominicana, cuando aquí se sabe muy bien. Lo primero es que se debe evitar eso estableciendo las tarifas definitivamente. Lo segundo es que en todo caso Haití tiene aquí consulados por doquier, tiene en Santiago, tiene en Barahona, tiene aquí por supuesto en la capital de la República. Es decir, tiene donde ellos ir a hacer sus declaratorias y retornar a esa persona a su país. Precisamente, de alguna manera, valorar el arraigo que tienen aquí, las condiciones en que están, y si no es legal, realizó su labor de parto, hizo su declaratoria en el consulado haitiano y regresa a su país. Aquí lo que ha faltado es responsabilidad, porque yo debo decirle que hay de por medio, aparte de la falta de compromiso con el país, porque sin duda que un funcionario que tenga compromiso con su país, que le duela a su patria, que se identifique con el interés supremo de la nación, actúa de manera distinta, inclusive resiste el chantaje de organismos internacionales, porque yo le voy a decir una cosa: esos organismos tienen políticas establecidas que están dirigidas agendas a ejercer, exactamente, para ejercer presión. Y usted habla con los ministros de educación de los últimos tiempos y se da cuenta que ellos no le responden a usted cuando usted le plantea que si ellos reciben presiones de organismos internacionales para no colocar en el currículum, en los términos en que debe hacerse la materia moral y cívica, por ejemplo. O sea, y eso pasa con otros que sencillamente no asumen sus responsabilidades porque temen, porque una de las cosas también que hemos tenido que sufrir los dominicanos ha sido la ausencia de sentido de rectitud de conciencia en los servidores públicos, porque no le hablan de pie a estos técnicos y a esta gente que viene de fuera, de estos organismos internacionales. Y por lo general,
las opiniones de cualquier técnico de cualquier parte del mundo, desconociendo la realidad dominicana, son las que se imponen. Aquí cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o cualquiera de esas agencias, opina con respecto a cuestiones que los dominicanos conocen mejor que ellos, no es la opinión de dominicanos la que prevalece, porque hay una tendencia. Ese complejo de Guacanagariz es una realidad en nuestro país. Sí. ¿Entiendes? Eso es una realidad y se expresa de distintas maneras. A mí particularmente me molesta mucho cuando paso aquí en la capital por la calle Doctor Delgado, que veo ahí una estatua de Benito Juárez, que es una figura latinoamericana merecedora de todo reconocimiento por parte de nosotros, de todo tipo de tributo. Y bueno, pero pues no es un extranjero, por mérito que tenga, el que tiene que aparecer con el dedo señalando hacia el emblema más elevado, ¿verdad?, en términos monumental, que es el Palacio Nacional, ¿verdad?, que es un símbolo de poder. El Palacio Nacional es el más elevado símbolo de poder. De poder político de la República Dominicana. A veces exagerado, porque ahí tenemos la cúpula prevaleciendo frente al escudo nacional. Frente al escudo nacional. ¿Entiendes? Una exageración, pero bueno. Sí. Está ahí Benito Juárez con el dedo, y ahí está el letrerito debajo, ahí en lo que es la base de esa estatua, que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien, pero es un extranjero que debe estar señalando ese símbolo de poder. No, ahí debe estar Duarte señalando y diciendo: el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, de lo contrario no tendremos patria ni libertad y en consecuencia la independencia nacional. ¿Qué mejor expresión que esa? Exactamente. Dicha por el padre de la patria, el dominicano de gloria más pura, el más insigne entre los dominicanos. Y ahí qué bien estaríamos nosotros. No, un extranjero, como las principales avenidas, John Kennedy, Lincoln, Winston Churchill, Sarasota, Churchill, Charles de Gaulle, etc. ¿Hoy por qué? Hoy, ¿dónde están los hombres y mujeres de la patria? En pequeñas calles. Entonces, así vivimos nosotros y no aprendemos a querernos más. Por fortuna que ya las cosas, por lo menos en términos de los deportes, hemos comenzado a sentir sano orgullo, exacto, y sano orgullo de lo nuestro. Y ahí están estas muchachas que conforman la mejor selección de todos los tiempos que hemos tenido, selección deportiva en sentido general, que son las llamadas Reinas del Caribe. Reinas del Caribe, Reinas del Caribe. Unas muchachas de una gran calidad, sí. Y nos hacen sentir ese orgullo dominicanista, como también lo acaba de hacer Pujols, sí. Lo hizo Pedro Martínez y tanta gente como Marichal, etcétera, que nos dan también en la parte deportiva. Y en la parte artística, bueno, pues tenemos a Juan Luis Guerra y tenemos tanta gente que ha logrado imponer en el mundo ritmos nacionales, siendo nosotros un país pequeño y hemos impuesto en el mundo más de un ritmo nacional. Eso significa que, pese a todo, hemos tenido la fortuna de por lo menos el pueblo mismo, el pueblo más que su dirigencia, el pueblo ha asumido ese orgullo nacional, ese orgullo patriótico, sano orgullo, que es el que nos permite a nosotros seguir encauzándonos con fuerza en nuestro país y en el mundo. Brevemente, precisamente ese orgullo será demostrado el próximo sábado en la ciudad de Santiago. Brevemente, porque apenas nos quedan 2 minutos. Usted sabe que el tiempo en televisión es marcado. Sí. Y eso usted bastante bien pues lo conoce. Hablemos de esta importante actividad. Perfecto. Bueno, Santiago será el epicentro del movimiento de dominicanos con sentimiento patriótico, y la región norte pues se manifestará allí en Santiago, el país
alrededor de una marcha que es un eco prolongado del manifiesto leído en el altar de la patria el 6 de agosto pasado. Y entonces esa marcha partirá del Parque Colón de Santiago y caminará lo que es la calle El Sol y llegaremos hasta el Parque Duarte. Allí se dirán 2 discursos breves. Ahí el pueblo de Santiago suscribirá los términos de ese manifiesto del 6 de agosto y reclamaremos a la comunidad internacional, eso será este sábado, día 1 de octubre, ¿verdad?, a las 3 de la tarde. Y nosotros podemos entonces, en consecuencia, pues participar de este encuentro, demandando realmente que la comunidad internacional, como la ONU como organismo mundial, la OEA como organismo regional y estados o potencias bastante comprometidas con Haití como Estados Unidos, Canadá, Francia, asuman con responsabilidad el rol que le corresponde ante esta crisis, porque la razón de ser de esos organismos internacionales es precisamente acudir, a apoyar, a acompañar en este proceso a naciones que caen en una situación de infortunio como el caso de Haití. No se trata de la intervención grosera que tradicionalmente se ha hecho, no, es un acompañamiento para que el pueblo haitiano, agente de su propio desarrollo, concurra y acompañe a ese pueblo a superar esas dificultades que tienen, a conseguir un registro civil sano, un documento de identidad de sus súbditos o ciudadanos, y que organizados así puedan entonces preparar un proceso eleccionario que de ahí emerjan autoridades legítimas y que puedan entonces comenzar a recorrer un camino diferente para alcanzar el desarrollo, el crecimiento y por supuesto la paz social. Y la República Dominicana dejaría de estar amenazada como está ahora, por cuanto en el momento el pueblo haitiano solo ha encontrado el apoyo de los dominicanos, pero ya nosotros agotamos la gran cuota de apoyo que hemos dado a Haití. Gracias del alma, doctor. Si Dios quiere, vamos a coordinar para llevarlo al programa de los domingos, que es de 2 horas, y ese sí nos puede servir para explayarnos grandemente. Si Dios así lo permite, mañana nos encontraremos en Santiago. Ustedes y yo, aquí nos encontraremos el próximo domingo. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez, en 1 hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.